Bueno, vamos a platicar a continuación con Jessica Roldán. Ella es directora de análisis económico de la casa de bolsa Finamex. Pues precisamente con un tema que está íntimamente ligado con los pronósticos de crecimiento económico, con los temas de confianza entre los inversionistas y es pues la previsible baja en la nota crediticia este año para México, precisamente por las debilidades económicas y fiscales que enfrenta. ¿Cómo está, Jessica? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Darío, Rogelio? Alguien me preguntaba hace rato que para cuándo se estima que Petróleos Mexicanos, o más bien las agencias calificadoras, pudieran rebajar la calificación de Pemex. ¿Tú tienes más o menos claro cuándo puede suceder eso? Bueno, nosotros estimamos, de acuerdo a distintas consideraciones, entre ellas la línea calendario que siguen las corredurías y las calificadoras, perdón, y además pues diversos datos que son importantes y que tienen que salir a lo largo del tiempo, que podría ser a partir de junio, sobre todo durante la segunda mitad del año, creemos que el riesgo es más latente. Bien, ¿y cómo ves esto que estábamos platicando, estas expectativas que tiene el secretario Herrera de lograr estos crecimientos o de dar este vuelco económico en el 2020, considerando pues las pobres perspectivas económicas que ya algunos analistas, corredurías internacionales están previendo para este 2020? Pues justo creemos que es una visión un poco optimista, tanto optimista de la actividad económica. Tú mismo ya lo apuntabas, la mediana de las expectativas están alrededor de 1% de crecimiento. Se han venido revisando a lo largo de varios meses ya y de hecho junto con 2019 se fueron revisando a la baja. Nosotros en particular tenemos una expectativa de 0.8, también con riesgos significativos a la baja. Entonces un crecimiento de 2% pues sí se antoja bastante difícil. Claro, Jessica, un escenario donde pues se revise a la baja la calificación de Pemex y quizá la deuda soberana también corra el mismo derrotero, ¿qué impacto tendría en nuestro peso fortachón que festina mucho el presidente de la República? Bueno, es muy importante analizar el contexto global que estamos viviendo y justo una de las razones por las cuales el peso se ha encontrado tan fuerte, que es el nivel de tasas de interés en el país, ¿no? Si uno compara pues nuestro nivel de tasa de referencia con el de otras economías emergentes y el hecho de que México todavía goza de balances sanos, ¿no? Sí. En papel, pues obviamente eso es lo que le ha dado gran parte de la fortaleza al peso y en ese contexto y pensando que las tasas de interés a nivel global van a seguir bajas, pues podríamos seguir viendo un comportamiento pues bastante benigno, ¿no? En un entorno de nuevo bastante favorable. Eso no significa que en el momento que se den, por ejemplo, estas calificaciones, pues sí haya volatilidad, pues hasta incluso una depreciación importante, pero que de nuevo en un entorno pues bastante benigno a nivel internacional, pues implicaría que la cotización de la moneda nacional volviera a niveles relativamente bajos. Para ello, obviamente, pues tenemos que monitorear muchas cosas. ¿Qué va a pasar con las tasas de referencia? Si estas van a continuar reduciéndose, lo que va a hacer que este margen que tiene México con respecto al resto de países emergentes continúe disminuyendo y obviamente, pues cómo se ve el panorama de finanzas públicas y de crecimiento a lo largo del año, ¿no? Entonces, en ese sentido, algunas primas por riesgo podrían desatarse y eso pues traería obviamente presiones al alza ya a nivel mucho más fundamental para el tipo de cambio. ¿Por qué el peso está fortachón, como dice Rogelio? ¿Es por un efecto inducido, artificial, el que, por ejemplo, estemos ofreciendo como país altos rendimientos a los inversionistas, que es lo que en esencia, entiendo, mantiene fuerte a nuestra moneda? Pues ese es uno de los factores y no necesariamente lo llamaría artificial, ¿no? O sea, es un producto de la política macroeconómica en el país, incluida la política monetaria, ¿no? Y de nuevo el conjunto de que en el combo de canastas de países emergentes, ¿no? Si nos comparamos con otras economías que tienen problemas idiosincráticos bien puntuales como Turquía, Argentina, incluso muchas economías en Latinoamérica, pues nos vemos bastante bien parados. Entonces eso pues genera atractivo, ¿no? Entonces es por un lado. Y por el otro también puede haber ciertos efectos que han estado haciendo que a nivel interno haya menos demanda de dólares, ¿no? Por ejemplo, pues esta disminución en las importaciones, sobre todo de bienes de capital, hace que la demanda interna de dólares disminuya y pues también ha estado favoreciendo el comportamiento de la moneda. Claro, en materia de finanzas públicas, que es uno de los indicadores que pues vigilan mucho las calificadoras de riesgo,
¿Cuál es la visión de Finamex? ¿Vamos a terminar con el superávit previsto originalmente por el gobierno o podría haber alguna desviación, Jessica? Pues el superávit privado primario que el gobierno está esperando es de alrededor de 0.7%, ¿no? Eso obviamente pues viene de la mano, como ya decían, de estas perspectivas muy optimistas de un 2% crecimiento. Entonces aquí el riesgo obviamente viene porque haya una caída en los ingresos tanto tributarios por menor crecimiento económico como petroleros, derivado de que pues no se cumplan también los planes o las perspectivas que se están delineando en el plan de negocios de Pemex. Entonces en ese sentido pues una falta de recursos por parte del gobierno, que es lo que va a hacer seguramente pues que tengan que recurrir al uso de estos fondos de estabilización, el famoso FEIP, que ya bien sabemos que el año pasado disminuyó alrededor de 40%, poco más de 40%, y pues que en este sentido ayudaría al gobierno a cumplir sus metas. Aquí lo importante es entender a qué costos están cumpliendo esas metas y si eso tiene que ver de nuevo con el uso de estos recursos extraordinarios y además pues con que el reacomodo del gasto restrinja sectores de manera importante, pues eso viene de nuevo ligado a un cumplimiento de metas a pues detener un poco la economía. A ver, decías recaudación, dos elementos que no se están dando. La recaudación está muy baja, no se están cumpliendo los objetivos y por el otro lado también los ingresos petroleros pues no están siendo los que se esperaban derivado también de una menor producción petrolera, tampoco se están cumpliendo los objetivos de producción. La combinación de estos dos elementos nos puede mantener en esta circunstancia financiera ¿por cuánto tiempo? Pues nuestras estimaciones es que los ingresos tributarios podrían caer y prácticamente, o sea, tal vez no llegar a llevar a ser el fondo de estabilización, pero sí a niveles muy, muy bajos, ¿no? Después de que tardó un gran número de años en hacerse este fondo y entonces, pues realmente 2021 va a ser un año decisivo en materia de cuáles son los espacios que le quedan al actual gobierno en materia fiscal. Definitivamente la alternativa sería una reforma fiscal, ¿verdad?, el próximo año. Por supuesto, o sea, eso se ha venido diciendo y muchas voces en la economía lo han comentado, ¿no? El timing es tricky, ¿no? Viene también un 2021 con elecciones, ¿no? El mismo presidente se había atado hasta cierto punto las manos diciendo que no iba a mandar una reforma fiscal hasta la segunda mitad de su gobierno. Entonces, a pesar de que cada vez vemos voces más a favor de esto, hemos escuchado al mismo secretario Herrera hablando de la necesidad de esto, pues supongo que al interior del gobierno habrá discusión para ver cuál es el mejor momento para que esto se lleve a cabo, ¿no? Y obviamente, como ya ustedes decían, la reposición de la confianza es algo que es, yo creo que incluso más importante, ¿no? Para que los motores de crecimiento internos y sobre todo para que la inversión pues dé la vuelta, ¿no? El secretario Herrera decía en una entrevista con Bloomberg de que todavía hay margen de espacio para que las tasas sigan bajando. Esto lo dice precisamente para mandar una señal en el sentido de que se requiere un crecimiento económico. Con bajas tasas se estimula el crecimiento económico. Sí, es cierto. O sea, en un libro de texto las tasas de interés más bajas pues generan, hacen que los proyectos de inversión se vean más rentables, mejoran el acceso a crédito, etcétera. ¿Por eso habrá urgido al Banco de México? ¿Habrá declarado eso? Pues seguramente es un factor, ¿no? Otra de las cosas que nosotros hemos dicho ya durante bastantes meses es que además de las tasas de interés, ¿no? Pues una cosa que es importantísima para los proyectos de inversión es la certidumbre de cómo vas a recibir esos flujos futuros, ¿no? Entonces, aunque los descuentes a tasas bajas, los flujos futuros y la incertidumbre al respecto, pues te merman cualquier proyecto, y no nada más a nivel de inversión, a nivel de un agente económico que quiere comprar un coche, etcétera. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de la Casa de Bolsa Finamex. Al contrario, muchas gracias a ustedes.